Mi equipo está conformado por Ana Vallejo López, Fátima de la Luz Ríos, Víctor Damín Ramón Torres, María Fernanda Patillo Salazar, Carla María Juárez Juárez, Marco Tulio Castillo Jácome y yo, su servidora, Lisa Horta. Nosotros vamos a hablarles sobre la materia de desarrollo de los adolescentes, hablando específicamente sobre el bloque 1 y 2 abordados durante este periodo del semestre. El bloque 1 llamado la conformación de la identidad personal de los adolescentes y el bloque número 2 titulado los adolescentes y la redefinición de sus relaciones en la familia y en la escuela. Voy a comenzar hablándoles acerca del tema del concepto de identidad personal. El concepto de identidad personal puede definirse como el conjunto de características que definen a un individuo y le permiten reconocerse a sí mismo como un ente distinto y diferenciado al de los demás. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos en búsqueda de esta identidad personal, pensamos en cuáles son las características que nos hacen ser nosotros, cuáles son nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones, gustos. Existen numerosos enfoques que buscan definir la identidad personal. Algunos de estos son el psicologista, que este se enfoca más en la importancia de la memoria y los procesos mentales dentro de esta conformación de identidad personal. El fisiológico o somático, que se basa en las respuestas que tiene el propio cuerpo del ser humano. Y el narrativo, que plantea cómo es la identidad personal mediante un relato de sí mismo y constante, por lo cual se va modificando, puesto que es como una narración personal de cómo es que tú te percibes y cómo percibes tu propia identidad personal. Bueno, algunas de las características de la identidad personal, ah, aquí se habla de que este concepto de identidad personal puede ser comprendido desde distintos puntos de vista y pues suele tener ciertas características estables, como lo son la constancia, la coherencia, la adaptabilidad y el carácter sociocultural. Ahora vamos a pasar a las características principales del proceso de identidad personal en la adolescencia. Bueno, la construcción de la identidad personal es un proceso largo y complejo. Su inicio se remonta a la infancia del individuo y transcurre junto con su vida entera. Aquí se refiere a que prácticamente nosotros vamos construyendo la identidad desde que nacemos y pues una etapa muy importante de la vida en donde se va desarrollando más esta identidad, puesto a que es la etapa en donde vamos aprendiendo a cómo relacionarnos, vamos adquiriendo muchos conocimientos, es la infancia. Sin embargo, en la adolescencia es donde ya se está expuesto a otras tantas manifestaciones diferentes, ya sea como individuales o en sociedad, que hacen que en la adolescencia la identidad personal ya tenga un carácter más formal. Bueno, en, en ella concluyen otras formas de identificación que se van formando en etapas distintas y sucesivas, como la identidad sexual, la identidad de género y la identidad social, entre otras. Este proceso de construcción es paulatino. Y la identidad personal está conformada por los siguientes elementos. Estos elementos se desarrollan principalmente en la adolescencia, que son los grupos de pertenencia, que aquí es donde los humanos o los individuos, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, entran en ciertos grupos con los cuales comparten ciertos intereses, valores o alguna historia en común. Estos grupos pueden ser el grupo familiar, grupos de amigos, grupos religiosos, grupos ideológicos. Bueno, las tradiciones y costumbres. Aquí se refiere más a que dentro de la sociedad los individuos están muy inmersos y pueden ser uh, muy influidos por las características ya sea culturales en las cuales estén ellos inmersos. En estos grupos
se comparten pues prácticas sociales, rituales, políticas o algunas otras pues tradiciones, algunas otras tradiciones ya sean muy explícitas o menos implícitas. Y bueno, hablando sobre la experiencia, aquí se nos dice que pues la experiencia es un factor pues fundamental en la construcción de la identidad personal, puesto que aquí se incluye pues el resumen personal que tiene el individuo acerca de todo lo que ha sucedido, ya sean pues eventos trascendentes que puedan resultar muy impactantes en esta búsqueda de identidad personal o algunas otras cosas pequeñas, bueno, algunas otras cosas que también influyen, pero un poco más implícitamente, como ciertas ideologías o ciertas conductas adquiridas. Y bueno, hablando sobre lo de orientación política, aquí hace referencia a algunos pues grupos sociales en los cuales pues no solo se trata de un pensamiento o posicionamiento político, sino que también se habla de la forma en la que los individuos pues tienden a intervenir en elementos políticos de pues que están inmersos en la sociedad, ya sea como diferentes instituciones o algunas otras como la militancia política, entre otras. Bueno, el psicólogo James introduce 4 estatus de identidad en función de grado de exploración y pues estos dependen pues del proceso de construcción de la identidad en específicamente la adolescencia. Primero se habla de la identidad difusa. Aquí podemos decir que pues la identidad difusa es cuando el adolescente no ha, bueno, no se ha permitido esta exploración entre las diferentes alternativas de identidad por las cuales puede ir. Entonces no se ha comprometido con ninguna. Esto, pues poniendo un ejemplo, podría ser cuando un adolescente todavía no sabe qué vocación es la que quiere o cuál es el grupo social a que en verdad quisiera pertenecer, porque pues todavía no se ha dado a la exploración de esta identidad. Por eso se dice que es difusa, porque está atrapado entre todas estas posibilidades que existen. Después está la identidad hipotecada, que bueno, aquí se habla de cómo el adolescente ha asumido un compromiso sin búsqueda o exploración. Esto quiere decir que ha adoptado roles o valores que ha aprendido durante su infancia. Esto más que nada sería como el repetir pues valores o repetir conductas que no son a partir de esta exploración individual, sino que tiene más que ver con la influencia que los grupos en los que esté inmerso pueden tener sobre él. Después viene la identidad moratoria, que bueno, aquí se habla de cómo el adolescente explora de forma activa buscando su identidad, pero pues no ha adquirido compromisos claros. En esta identidad moratoria es cuando suelen suceder las continuas crisis de identidad o donde puede haber pues cierta confusión entre lo que la persona siente que es su identidad y lo que siente que solo son aspectos que ha adquirido de alguien más. Entonces, pues también esta es la fase previa a pues ya la identidad alcanzada, que pues la identidad alcanzada ya es cuando el adolescente ha superado todas estas crisis de identidad, ha experimentado, ha tenido ese análisis acerca de las cosas que le gustan, lo que no le gustan, los grupos a los cuales quiere pertenecer, a los que no, entre otras cosas. Entonces aquí se asume una serie de compromisos más firmes, más estables y pues se logra una identidad madura, individual y pues muy coherente. Este es como el punto clímax en donde ya se forma completamente una identidad. Y para finalizar, la psicología reconoce la identidad de cada individuo en 2 campos diferenciados, pero que son muy complementarios, los cuales son la identidad personal y la identidad social.
Durante pues toda la vida estamos inmersos en esta búsqueda de identidad, pero pues la identidad personal se diferencia por todos estos aspectos que he venido mencionando. En esta identidad personal pues se habla de un conjunto de rasgos pues que son propios de un individuo, ya sean pues sus habilidades, su carácter, sus virtudes, sus carencias y pues este reconocimiento de una individualidad y de una personalidad, mientras que la identidad social o colectiva es pues esta identidad al que el individuo pues siente que pertenece, ya sea por pues tener ciertas, no sé, como ideologías en conjunto con otras personas. Aquí es donde el individuo asume un conjunto de rasgos o atributos que son propios de la comunidad en la que está inmerso y pues con esta logra forjar diferentes lazos, logra definir el concepto que tiene de sí mismo al estar dentro de un lugar en la sociedad. Y pues aquí termina mi participación. Buenos días, soy el alumno Marco y vamos a ver lo que son los niveles de identidad en la teoría de Erik Erikson. Y bueno, como primer nivel tenemos lo que es el sentimiento consciente, es decir, la sensación de que somos conscientes de nuestra propia identidad. Posteriormente tenemos lo que es pues hoy sí, el esfuerzo que nosotros hacemos inconscientemente, porque intentamos como que darle un carácter de continuidad profundo a nuestra identidad personal. Posteriormente tenemos lo que es la síntesis del yo, donde estaríamos resumiendo nuestras características, nuestras cualidades personales, y así como podríamos resumirlos en los actos humanos que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida. Posteriormente tenemos hoy sí lo que es nuestra solidaridad interior, que es como hoy sí el compromiso que nosotros tenemos para poder formar nuestra propia identidad. Y pues finalicemos con lo que son los ideales del grupo, es decir, cómo el grupo, cómo desearía que fuéramos nosotros, así como la percepción que nosotros tenemos de ellos. Y bueno, dando continuidad al video sobre la teoría de Erik Erikson, vamos con lo que son los principales aportes de dicha teoría. Sabemos que como sociedad vamos creando un conjunto de necesidades colectivas a lo largo de los años. Entonces nosotros como sociedad, y para mantener nuestra estabilidad y nuestro progreso, debemos de asegurar cubrir estas demandas, de modo que entonces podemos decir que cada sociedad debe de cubrir todas las necesidades que esta misma crea. ¿Ok? Bueno, pasamos ahora con lo que son las etapas interdependientes. ¿Y por qué interdependientes? Porque cada una depende de sí misma, es decir, las etapas posteriores como lo son la adultez y la adolescencia dependen mucho de lo que son la etapa de la infancia y la pubertad. Esto porque durante la pubertad y la infancia se viven etapas que pueden afectar tanto negativa como positivamente a las dos etapas posteriores. Bueno, tenemos ahora lo que son como que las crisis de desarrollo, que se presentan normalmente cuando hay un conflicto entre una alternativa positiva y una negativa. Entonces tenemos que resolver esto de una manera fija y adecuada, de modo que la imagen de nuestra persona se vuelva óptima y la perspectiva también. Soy María Fernanda Patiño Salazar y yo abarcaré lo que es el tema de la socialización y los contextos socioculturales en los procesos que permiten a los adolescentes reconocerse a sí mismos y a los demás. Comenzando rápidamente con la importancia de las etapas previas y la influencia del contexto social en la identidad psicosocial. Aquí, la infancia es importante para el desarrollo del adolescente. ¿Cuál era la etapa anterior a la adolescencia? Es la infancia. Muchas cosas de la infancia influyen al adolescente, como los comportamientos a ciertas reacciones. Dependientemente del lugar de procedencia, donde se desarrollaron gran parte de su infancia, adaptarán conductas en la siguiente etapa,
que es la adolescencia. Y pues bien, aquí es el adolescente, dependiendo del contexto en el que se encuentre, en el que viva y en el que estudie, obtendrán conductas que formarán parte de su desarrollo de identidad. Además, son vulnerables a las influencias de todos los lugares en los que se vayan encontrando, porque esto es parte de lo que es encontrar la identidad. Comienza también la desconfianza por parte de la figura paterna o de tutor, incluso de la familia, porque se sienten incomprendidos. Y aquí es donde ellos van a intentar buscar otras personas con las que se puedan sentir bien y puedan identificar que les guste eso de ellos y lo vean reflejado en ellos mismos. Seguimos con lo que es los conceptos de identidad difusa, motoría y crisis de identidad. ¿Qué es la identidad difusa? Pues bien, aquí los adolescentes no han adaptado ningún compromiso firme en la relación con el aspecto vocacional y biológico y no tienen expectativas en adoptarlas en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando el adolescente no sabe qué hacer con él o con ella a largo plazo, y esto no quiere decir que no saben qué hacer, solamente están perdidos, no tienen una meta a la que llegar, no tienen un objetivo que cumplir. Pero también, así como hay adolescentes que ya tienen un objetivo a la mira, algunos necesitan ayuda y necesitan un guía para encontrar una meta que seguir. Y aquí ver qué tipo de persona ellos se quieren convertir. Y esto engloba tanto sentimientos, emociones y pensamientos. Seguimos con la monotoría, y aquí menciona que es el tiempo que necesita cada persona para experimentar, identificar con qué acciones, sentimientos y experiencias con que se sienten identificados. Y pues bien, como lo dice, es el tiempo que necesita cada persona para experimentar. Es aquí donde, es el tiempo que se va a tomar el adolescente para desarrollar su identidad como individuo. Seguimos con lo que es la crisis de identidad, que se menciona que es una expresión de profunda duda y de uno mismo, de quien se es realmente acompañado de sentimientos, vacío o soledad. Y pues bien, lo que es en sí la crisis de identidad, pues puede ser un rasgo permanente en donde uno se siente perdido ante la idea de no poder definirse. Simplemente se quedan como estancados sin saber qué es lo que ellos quieren defender y qué tipo de persona ellos se quieren convertir. No saben quiénes son, no saben qué les gusta, qué no les gusta, qué les molesta y qué no les molesta. Es como un estancamiento en el momento del desarrollo de identidad. Seguimos con las limitaciones de la perspectiva teórica, la relatividad del modelo de desarrollo frente a la diversidad social y cultural. Menciona que es la opción de ser distintos, es lo que denomina la diversidad social. Es así porque cada sociedad desarrolla sus propias expresiones y por tanto su propia cultura. Las creencias, el arte, el derecho y las costumbres, tradiciones son algunos aspectos en los que se refleja la diversidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues, queramos o no, los adolescentes se desarrollan dependiendo siempre del contexto en donde están desarrollándose. Ya lo había mencionado con anterioridad, el contexto en donde se encuentran, cómo viven, qué tipo de familia tienen, quiénes lo acompañan dentro de su familia, las costumbres, la cultura, la religión, todo puede cambiar. Pues parte del contexto, todo lo que engloba el contexto, pues va a hacer que el adolescente piense de diferente forma que los demás. Y pues aquí es donde van a ver qué es lo que ven bien y qué es lo que definitivamente lo ven como erróneo y que está muy mal visto. Con esto puedo seguir con mi siguiente compañera que explicará el siguiente tema.
Soy Fátima de la Luz Ríos y voy a presentar el tema de la importancia de los estereotipos y de las representaciones sociales acerca de los adolescentes. Y pues antes de entrar en tema, me parece importante mencionar acerca de qué son los estereotipos, ¿no? Una definición que yo le he dado a el estereotipo es que son ideas o creencias exageradas que tiene una persona o un grupo de personas acerca de algún tema, o en este caso acerca de la adolescencia. Y dicho esto, vamos a entrar a nuestro primer subtema, que son las actitudes de los adultos hacia los adolescentes en base a los estereotipos que se han formado. Primero, bueno, ya se ha dicho lo que un estereotipo es o lo que un estereotipo representa. Pues los estereotipos pueden cambiar una forma de pensar de gran manera, pueden hacer que un adulto vea algo de una forma diferente. Y bueno, no solo los adultos, también los mismos adolescentes pueden tener ciertos estereotipos. Y dependiendo a esta idea que se forme, los adultos van a tomar ciertas actitudes para con sus adolescentes, ya sean sus hijos o sus vecinos o personas que estén cerca de ellos, pero el punto es que convivan con ellos. Pueden tomar actitudes de desprecio, algunos padres pueden empezar a formar autoridad excesiva, pero muy firme. Pueden dejarse llevar por las opiniones y las cosas que les dicen los demás y empiezan a verse muy firmes, muy estrictos con los adolescentes para que no se vayan por el mal camino. Entonces, pero ¿a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe que ellos tomen estas actitudes? Pues porque ya sea que en su adolescencia o la televisión, que es el mayor ejemplo que se me puede ocurrir, ha metido ciertas ideas, ciertas creencias acerca de un tema. Por ejemplo, las series de narcotraficantes. ¿Qué te dicen? No, pues un narcotraficante está todo tatuado. O ¿cómo señalar a alguien que anda en malos pasos? No, pues tiene un tatuaje. Entonces, si un adulto ve a un joven adulto o a un adolescente con un tatuaje, va a decir, no, pues anda en malos pasos. Y lamentablemente este estereotipo, como otro, se ha visto afectado y muy arraigado en la sociedad, principalmente en adultos y en adultos mayores, que tal vez no les tocó una generación con tanta libertad. Entonces, para concluir, las actitudes que normalmente toman los adultos para con los adolescentes son actitudes negativas, actitudes de desprecio, pero también hay adultos que los entienden, que los comprenden y evitan toda esta clase de actitudes que los alejan de su círculo y entonces los toman más como amigos y los ven como iguales. Ahora vamos con los roles que la sociedad le asigna a los adolescentes. Como ya se ha visto, la adolescencia es la etapa en la que se conforma la identidad. Este proceso muy importante para la vida adolescente y para la vida en general. Entonces, los jóvenes empiezan a pensar en que van a cumplir sus sueños, en que quieren ser productivos y van a empezar a decidir de su futuro y por ende del futuro de México, del país. Entonces, la adolescencia es una etapa llena de cambios físicos y psicológicos. En este caso me voy a centrar en los psicológicos, donde el cerebro pasa por una etapa de eliminación, donde guarda todo lo que está utilizando, todo lo que le parece importante, y elimina aquello que no lo es o que no se ha utilizado en un largo periodo de tiempo. Por ello, la adolescencia es la mejor etapa para aprender algo nuevo, o sea, un deporte, practicar un deporte, aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el adolescente puede empezar a centrarse en esas actitudes, en eso que tiene talento o tiene potencial. Así que la sociedad espera que los jóvenes empiecen a aprender cosas nuevas que les sean útiles para su futuro y puedan entrar en sociedad o en el campo laboral sin complicaciones. También en ello se ve mucho la educación, que se espera que los jóvenes aprendan, que se vayan por el camino de la educación, por el buen camino, y después tengan la opción de entrar en el campo laboral de forma más rápida porque tendrán experiencia o estudios. Sin embargo, como estamos en telesecundaria, muchas veces el rol o el destino que tiene el adolescente en la sociedad al terminar la educación básica es entrar en el campo o en algún negocio familiar. Por ello, el rol que le asigne la sociedad al adolescente va a ser diferente dependiendo el contexto en el que se sitúen. Los cambios en los vínculos familiares como resultado de las transformaciones vividas por los adolescentes.
El primer tema a tratar es el proceso de distanciamiento y diferenciación con los primeros referentes y modelos. Bueno, el primer referente y modelo que tenemos todas las personas es la familia. La familia es el primer entorno que nosotros pasamos como personas, donde adquirimos nuestros primeros valores, donde tomamos hábitos, donde aprendemos a relacionarnos con otras personas. Entonces, se puede decir que la familia es la primera etapa donde comenzamos a formarnos como personas. Conforme vamos creciendo, se van presentando otros referentes y modelos, donde se ve influenciado por los estereotipos que existen en una sociedad. Estos estereotipos van a determinar la manera en que la sociedad adulta vea a la sociedad adolescente, a los adolescentes. Entonces, estos estereotipos se van a determinar por el contexto local, ya sea por factores históricos, culturales, escolares, económicos y sociales. Estos contextos van a influir en las actitudes y comportamientos que tengan los adultos hacia los adolescentes. Generalmente los adultos tienen una imagen negativa de los adolescentes, ya sea que los tengan en un concepto de que son individualistas, que son rebeldes, que les gusta evadir responsabilidades, que no se interesan por participar en algunos ámbitos como en la política, religión o en otros aspectos, o que son incapaces de realizar algunas acciones. Esto puede ser un poco contradictorio porque pues se menciona en las lecturas que cómo se espera o cómo los adultos esperan que los adolescentes participen en algunas acciones, si los mismos adultos los consideran incapaces de realizar esas acciones. Entonces es un poco contradictorio. Bueno, el segundo tema es los tipos de familia y su papel en la búsqueda de la autonomía, la toma de decisiones y la definición de valores personales. Aquí vamos a definir qué es el sentido de la autonomía para los adolescentes. Este sentido es que los adolescentes sientan que pueden decidir sus acciones y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Bueno, aquí para la mayoría de los adolescentes desarrollar este sentido de autonomía es muy importante, ya que también les ayuda a desarrollar su identidad. Hoy en día los adolescentes no presentan vigilancia directa de los adultos. Esto es porque puede deberse a que ambos padres trabajen, entonces por tal motivo se encuentran más tiempo solos en casa. Esto hace que tengan más relación con sus grupos de amigos y que sean capaces de autovigilarse y desarrollar una autonomía psicológica. Algo curioso es que actualmente los adolescentes primero desarrollan una autonomía psicológica y luego una autonomía económica, ya que siguen dependiendo económicamente de sus padres conforme van creciendo. También está la autonomía emocional, que es la relación entre padres e hijos, la distribución de poder, el saber escuchar, tomar en cuenta opiniones. También se nos menciona que cuando los niños son reprimidos en la niñez, suelen ser impulsivos en la adolescencia y puede haber discusiones con sus padres y presentan el impulso de querer separarse de ellos, o sea, querer independizarse. Entonces, también está la autonomía conductual, que refiere al desarrollo de las capacidades en los adolescentes para que tomen decisiones, y el desarrollo de creencias independientes, que esto va a ser de acuerdo con las experiencias que vivan los adolescentes. Entonces, para que se desarrolle esta autonomía bien, es importante que en la familia se tomen en cuenta las opiniones y el pensar del adolescente. O sea, que no se impongan solamente las reglas, sino que se escuchen las opiniones y puedan llegar a un acuerdo. A continuación les voy a hablar sobre la importancia que tiene el grupo de pares para que los adolescentes exploren nuevos modelos y referentes de identidad. La importancia de formar parte de un grupo durante la adolescencia. La humanidad a lo largo de la historia se ha caracterizado por formar grupos que comparten ideologías y metas en común. En este caso, los adolescentes buscan formar parte de grupos en los que se encuentren otros jóvenes con los que puedan compartir expectativas, vivencias y gustos, entre los cuales podemos encontrar el grupo de base institucional, el grupo espontáneo, el cuasigrupo y las bancadas. El grupo de base institucional se caracteriza
porque una institución social propicia la interacción entre ellos formando grupos escolares, deportivos o religiosos. El grupo espontáneo se caracteriza por tener la finalidad de tener una amistad compartida. El cuasigrupo solamente tiene ligeras interacciones y también se le puede llamar informal. Y las bancadas se caracterizan por compartir códigos y rituales, además de que los jóvenes se encuentran con más compañeros, es decir, puede estar compuesto por 10 o más. Todos estos grupos ayudan a los adolescentes a afrontar el mundo adulto, a cuestionarlo y a aceptarlo, es decir, implican distintos procesos. Es claro que la etapa de la adolescencia es un proceso muy difícil, ya que tienen distintos cambios físicos y psicológicos, además de que se encuentran con la gran pregunta de quién soy y en quién me quiero convertir. Estos grupos ayudan a formar la identidad de los adolescentes. Lo siguiente se trata de la escuela secundaria como espacio de aprendizaje y de relaciones personales entre los adolescentes. ¿Cuál sería el papel de la escuela secundaria durante esta etapa entre los adolescentes? Pues siempre hay que recordar que se trata de un papel formador. Y es formador porque naturalmente durante esta etapa los adolescentes se encuentran en una búsqueda con el autoconocimiento, en el que van a ir adquiriendo todos los aspectos que se topen en su vida cotidiana y los van a ir integrando a su identidad personal. Entonces, ¿qué aporta la escuela secundaria en estos aspectos? Pues aporta aptitudes sobre el desarrollo de habilidades y aptitudes de los adolescentes. Además de las habilidades y aptitudes matemáticas, del español, del manejo de las ciencias naturales, sociales o de la lengua, se van a ir desarrollando las más importantes en cuanto a las relaciones personales, que serían las prácticas sociales. Estas se vinculan con los grupos y parejas que se formen en una escuela secundaria, porque a partir de ellas es como se va a dar seguimiento a los reglamentos y las figuras de autoridad que les imparten en una escuela secundaria. Dentro de una escuela siempre va a existir reglamentos tanto internos como áulicos, además de los que se vayan formando en los grupos y las parejas. Entonces, todos estos van a contribuir además hacia el fomento de los valores, porque para seguir los reglamentos se tiene que dar figuras de autoridad, de respeto, de solidaridad y de otros valores que se van a ir incluyendo dentro de las aptitudes de cada uno de los adolescentes. Entonces, en conclusión, todo esto es lo que va a aportar la escuela secundaria hacia las relaciones personales de los adolescentes, además de sus aportes hacia el aprendizaje.